Dios les bendiga, mis hermanos, de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Hoy continuamos en el libro de Hechos y estamos en el capítulo 2 del libro de Hechos. Hoy estaremos meditando desde el versículo 43 hasta el versículo 47 con el tema la vida de los primeros cristianos. Antes de irnos a nuestro tema, es importante destacar que Jerusalén estaba bajo el dominio de los romanos. Se dice en este aspecto donde estaban ya los discípulos predicando, o los apóstoles, que Jesús había dejado, que estaba gobernando el Herodes Agripa, quien era nieto de Herodes el Grande. Y según los datos que encontramos, nos dice que gobernó desde el año 10 antes de Cristo y hasta el 44 después de Jesucristo. Cualquier cosa lo buscan para confirmar las fechas, porque no es nuestro tema hoy. Recuerden que nuestro estudio del libro de Hechos lo dividimos en 3 etapas: la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Judea y la iglesia hasta los últimos, hasta lo último de la tierra. Entonces hoy vamos a ver la iglesia en Jerusalén, que es parte de nuestro tema hoy. Recuerden que aquí ya Jesús se había ido al cielo. Deja a los 12 apóstoles con una comisión y le dice que se quedaran en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Recuerden, vamos a leer lo que nos dijo Jesucristo en este mismo libro de Hechos, en Hechos 1:8. O sea, capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos. Aquí Jesucristo le habló y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos a Jesucristo dándole a la instrucción de que esperaran el poder del Espíritu Santo. Aquí reciben el Espíritu Santo de Dios. Pero también recordemos que en Mateo 28 y en Lucas 16 hay mandatos que el Señor le había hablado, para que vamos a irnos a leer lo que el Señor nos dice en la gran comisión que Él le dejó a sus discípulos. Recuerden que Jesucristo tuvo estos discípulos para que ellos fuesen testigos. Y para ellos ser testigos, ellos tuvieron que tener un acercamiento. Incluso vemos cómo hubieron algunos que tuvieron en la transfiguración. O sea, ellos conocieron profundamente a Jesús, vieron su sufrimiento y lo más importante, que reconocieron que murió en la cruz y resucitó, porque lo vieron resucitado. Gloria al Señor. Entonces ellos iban a predicar a un Cristo no muerto, sino resucitado, que es lo importante de la predicación, de que no estamos predicando a un Cristo que está muerto, que está pegado en una pared, sino a un Cristo que resucitó y dio señal de resurrección, y lo vieron. Por eso estos eran los que estaban llamados a testificar, aquellos que vieron padecer a Jesucristo, aquellos que vieron los milagros, aquellos que lo vieron hacer tantas cosas grandes, y aquellos que reconocieron: este es el Cristo, gloria a Dios, porque Pedro decía: este es el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos vieron la revelación, ellos la tenían de quién era Jesucristo, y le faltaba el último paso de verlo resucitado, y lo vieron. Entonces a estas personas el Señor los llama
¿A qué? A serle testigo, porque no podemos ser testigo de alguien que nosotros no conocemos. Ellos conocían a Jesús y se les reveló el poder de Dios y recibieron al Espíritu Santo para ellos tener el poder de ser testigo a las naciones donde ellos fueran. Aquí vamos a ver lo que nos dice la Gran Comisión de Mateo 28. Vamos a leer Mateo 28 desde el versículo 18, aquí hablando de Jesucristo. Y dice acá que dice, Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, ya él tenía todo el poder asignado por el Padre. Y dice el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ven, aquí el Señor comisiona. Y aquí en el tema de hoy nosotros vamos a ver este desarrollo de esa comisión que Cristo le mandó a sus discípulos y vamos a ver también lo que nos dice la Gran Comisión en Marcos 16. Aquí vemos claramente que Él le mandó ¿a qué? A discipular, que les enseñaran lo importante de todo creyente de que tiene que conocer lo que Jesús ha mandado a cada uno para poder nosotros ser eficientes en el reino, ser luz. Podemos ser luz cuando las enseñanzas de Cristo se han hecho vida en nuestras vidas. Pues aquí en Marcos 16, a partir del versículo 15, aquí vemos a Jesucristo hablándole a los 11 discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ves? O sea, todos tenemos la gracia de recibir el evangelio. El que creyere, dice el 16, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La condenación viene al que no cree en el evangelio. Dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y ellos sanarán. Estos versículos últimos, ellos lo tendrían, lo iban a realizar con la ayuda del poder desde lo alto, que es el Espíritu Santo. Por eso vimos que cuando vino el día de Pentecostés, ellos hablaron nuevas lenguas, porque ya Jesucristo lo había hablado en esa comisión que Él les mandó. Esa comisión está en Mateo 28 y en Marcos 16. Por esto, si nosotros volvemos de nuevo a lo que estudiamos ya la semana pasada, pues vemos en el versículo 41 y hasta el 42 de este mismo capítulo 2, vemos a Pedro que se presenta a predicar, que es lo primero, porque ¿cómo ellos iban a escuchar si no escuchan la predicación? O sea, ¿cómo iban a venir a los pies del Señor? Tenía que haber alguien que le predicara. Y viene Pedro bajo el poder ya recibido del Espíritu Santo y se presenta a un público y le predica, y dice acá en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, este fue el primer discurso que pues tuvo. Como vemos en este versículo 41, el primer discurso de Pedro trajo como consecuencia
como 3,000 personas. ¿Y qué pasaba con esas personas que recibieron el evangelio, que se convirtieron, se bautizaron? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina que Jesucristo le había dado para que ellos enseñaran. Por eso le dijo que le enseñaran todo lo que él le había hablado. Entonces los apóstoles lo que enseñaban era la doctrina, las enseñanzas de Jesucristo. Y aquí dice que ellos se mantenían en comunión los unos con los otros, partían el pan y oraban juntos. Es muy importante. En nuestro tema de hoy, pues vamos a irnos ya al versículo 43 de este capítulo 2, donde dice la vida de los primeros cristianos. Y dice acá, a partir del 43, estoy leyendo: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Recuerden que aquí ellos tenían la ayuda del Espíritu Santo. Y dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos, como habíamos hablado ahorita, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. O sea, cada uno estaba atento a la necesidad de su hermano. Y dice el 46, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ustedes ven la importancia de nosotros como creyentes, pues tener comunión los unos con los otros, no estar peleándonos. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a lo que Cristo había enseñado. ¿A qué? A tener comunión, a amarnos los unos con los otros. Ellos se amaban unos con otros, comían juntos. Si uno necesitaba un zapato y el otro lo tenía, pues se compartían. Y lo más importante, que alababan al Señor juntos, con alegría y sencillez de corazón. Y dice que tenían favor con el pueblo, muy importante. Recuerden que el pueblo no era cristiano. Y aquí ellos se comportaban bien los unos con los otros, pero también tenían favor, a lo mejor con su vecino, con la persona que tenía en su trabajo. Ellos hacían, gloria a Dios, buena comunión con sus vecinos. A veces no es posible tenerlo por algunas dificultades, pero la intención de cada cristiano es llevarse bien con todo el pueblo. Si usted tiene vecino, trate en lo que está de usted, porque a veces le es imposible. Pero si está de su parte usted, estar bien con el vecino, con la comunidad, esté bien. Incluso los cristianos, la iglesia local debe estar preparada para suplir necesidades del vecindario. O sea, ver qué está pasando, qué hace falta. Yo he visto pastores que se integran a la comunidad hasta para recoger basura, para ayudar en momentos de catástrofe. ¿Por qué? Porque usted no puede ser indiferente a la necesidad de la comunidad donde usted está, porque la comunidad debe ver a Cristo en usted, que como iglesia, al igual que cuando estamos en cualquier lugar, nosotros debemos tratar de llevarnos bien con todas las personas en lo que está de Dios, porque a veces no se puede, pero hay que tratar. Gloria al Señor. Es difícil en estos tiempos, pero si está de usted, la iglesia local no se puede estar como que está en un cristal. Debe de ver si hay un enfermo en esa comunidad, si hay una persona que necesita algo en esa comunidad.
donde está esa iglesia local. Entonces ahí usted está predicando. Yo conozco una iglesia que sale a predicar solamente llevando sopa a la comunidad. Y esa iglesia ha crecido tremendamente. ¿Por qué? Porque está haciendo algo por el pueblo donde está. Entonces es importante también ver la necesidad de la comunidad cercana donde usted está, porque eso también es predicación. Gloria al Señor. Es predicación. Si hay un enfermo, usted ir a visitarlo si puede. Entonces eso trae, dice que añadía, miren lo que dice, alabando a Dios en el 47, estaban todos juntos y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, nada más no era con los cristianos que tenían favor, era con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque no era una iglesia que estaba en una jaula, sino era una iglesia que tenía favor con los del pueblo. Gloria al Señor. Ojalá que nuestra iglesia despierte y que pueda, gloria al Señor, tener favor también con el pueblo, también con sus hermanos, pero también con el pueblo, para que el Señor pueda añadir cada día a la iglesia, porque el Espíritu Santo añade cada día lo que han de ser salvos. Pero nosotros, los cristianos, nos toca tener una parte, y es la parte de tener comunión, de ver las necesidades también, tanto del pueblo como de la iglesia, de los hermanos en la iglesia. Gloria a Dios. Así que Dios te bendiga.